Que Dios te guarde. Quiero seguir hablando un poquito de lo que son las experiencias espirituales. Alabado sea Cristo. Y quiero compartir la palabra en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 3 en adelante. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¡Ay, santo! Jesús, para esta experiencia espiritual, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Considero yo que el Todopoderoso había discernido, había preparado a estos hombres conforme a las cosas espirituales para que pudieran tener esta experiencia, dando a entender que no todo el mundo está capacitado para percibir y ver las cosas espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que hay muchas personas que no creen en todas las cosas, no creen en todo lo que el otro dice. Hay personas que dicen, yo vi esto en el mundo espiritual y no se lo creen. Ahora, el que tiene niveles espirituales, el que ora, el que ayuna, el que tiene sus ojos abiertos, el que Dios le habla en sueño, el que Dios le muestra las cosas antes de acontecer en sueño. Bueno, pues esta persona cree eso por cuanto tiene el mismo nivel espiritual, por cuanto ha tenido las mismas experiencias. Te voy a decir algo, al principio de tú empezar a ver todas estas cosas, da miedo, asusta, tú ver entidades espirituales que tú nunca pensaste que serían reales, que serían verdaderas. Pero déjame decirte que si tú estás viendo estas entidades, es porque Dios te está preparando, es porque tú has sido diseñado para ver estas cosas, para navegar en el mundo de los espíritus a niveles altos. Gloria al nombre del Señor. Recuerdo que en mis inicios de convertirme, yo veía muchas cosas espirituales, veía muchos demonios, veía ángeles, por el nombre del Señor, que peleaban, ángeles peleando a mi favor, veía demonios queriéndome detener, queriendo hacerme guerra, por el nombre del Señor y haciéndome guerras. Alabado sea Cristo. Yo recuerdo una experiencia que tuve en un sueño donde yo veía una vaca gigante amarilla. Esa vaca estaba en los aires y yo iba corriendo y esa vaca quería caerme arriba y no podía caerme arriba y yo me esquivaba a caerme arriba. Era una experiencia espiritual muy fuerte. Ahora yo con poca experiencia, yo dije, wow, pero ¿qué es esto? Yo paraba, mi hermano, mire, cuando yo empecé a sentir tanta guerra, tanta opresión, ver los demonios palpables, ver las culebras convertidas en mujeres. Yo recuerdo que tuve una experiencia que fui a un cementerio y cuando cuando fui a ese cementerio, yo pude ver cómo vino una serpiente, literal, vi cómo vino una serpiente negra hacia mí y empezó a hablar conmigo. Pero después vino otra serpiente roja también, que cuando vio a la negra, también empezó a hablarme. Pero ellas como que se desesperaron porque ellas querían tocarme, pero en el sueño yo no les permitía tocarme. Gloria al nombre de Jesús. Y veo cómo la serpiente negra se convirtió en una mujer grande, morena, a los ojos humanos bella, despampanante. Y ella me quería seducir. Cuando la roja vio eso, cuando la roja vio eso, también se transfiguró en otra mujer. Y yo dije, wow, Señor. Y ahí, entonces me sacaron del sueño. Entonces ahí pude entender que estas dos serpientes querían seducirme. Era como que se vieron un pleito por hacerme caer una de las dos. Alabado sea Cristo. Dando a entender, hermano, mira, las guerras espirituales, hay espíritus que si te derriban, ellos son premiados, ellos son galardoneados. En el mundo de los espíritus le dan niveles espirituales, si te derriban. Gloria al nombre del Señor. Por eso a veces hay muchas guerras y a veces estamos peleando guerras que si somos derribados, ellos van a tener un beneficio. Gloria al nombre del Señor. Y así sucesivamente. He tenido muchas experiencias, demasiadas experiencias. He visto ángeles cayéndole atrás a demonios que me han hecho guerra. Mira, tuve una experiencia muy terrible. Y la experiencia que tuve era yo yendo al monte. Y cuando iba al monte, que voy caminando, veo que viene subiendo un predicador en una pasola con una sierva atrás. Y él me voció un mandamiento de la palabra. Un mandamiento me voció. Y yo lo escuché en el sueño. Le puse mucha atención porque entendí que Dios me estaba delegando algo, me estaba exigiendo algo que yo no estaba haciendo. Y me mandó y me dio ese mandamiento y siguió. Pero ¿qué pasa? Que mientras yo voy bajando, veo una mujer con un cubo en la cabeza haitiana que viene caminando hacia mí. Cuando ella viene caminando hacia mí, entonces yo empiezo a hablar en lenguas. Pero no tanto eso, manito. Veo cómo viene bajando
un minibús y el minibús choca, ¡pum!, en la curva de subir al monte. Cuando el minibús choca, vienen saliendo muchos haitianos. Pero ¿qué pasa? Que yo no sabía que yo tenía dos alas en el mundo de los espíritus. Mauta, Limacua. Y cuando yo veo eso, entonces yo vuelo hacia arriba. Y me veo volando arriba con las dos alas y hablando en lengua, reprendiendo en lengua y dando órdenes en lengua a los demonios. Esa experiencia la tuve. Y he tenido muchas experiencias. Recuerdo también como un espíritu egipcio. Ese espíritu me hacía una guerra en ese sueño terrible. Me caía atrás donde quiera que yo iba. Pero ¿qué pasa? Que yo le di unos golpes a ese espíritu y no se murió. Pero después yo le enterré una espada por aquí. Y lo dejé tirado ahí y me fui. Y eso, óyeme, han sido tantas experiencias que si Dios no me hubiese capacitado, tal vez yo, estuviera loco, mi hermano, porque son muchas experiencias. Hay gente que tienen el mundo espiritual muy abierto. Otra experiencia que tuve fue en el monte, donde un satanista llegó, donde un satanista fue con la cara pintada de blanca. Y cuando el satanista entra, él me ve. Y cuando me ve, me dice a mí, tú tienes un poder. Y me miraba, pero él tenía algo en la mano. Y me decía, tú tienes un poder. Y cuando yo le caía atrás, él se me iba, no dejaba que yo lo agarrara. Pero ¿qué pasa? Que había personas, lo que él tenía en la mano, él se lo untaba a la gente en la cara. Y en el sueño me dijeron que él hacía eso para que los cristianos tuvieran sueños con metresa. ¿Y qué pasa? Que cuando yo me despierto en la mañana, le digo a los guerreros que estaban ahí, ven acá, ¿cuál de ustedes se soñó con metresa? ¿Se soñó alguno? Y me dice uno, muchacho, pues me dice uno de los que estaba hidrosiervo, me dice, yo amanecí con una mujer abrazado. Digo, wow. Después me dice uno que estaba más para abajo, me dice, varón, yo vi una mujer que me visitó, que fue allá donde yo estaba. Digo, wow, pero el brujo hizo su trabajo en algunos, no en todos, porque cuando tú vives una vida buscando la presencia de Dios, es difícil que un brujo te detenga, es difícil que un brujo se burle de ti. Por eso que yo le suelto a cada siervo, a cada sierva, que no se salga de la presencia, que nunca deje de buscar a Dios. Yo sé que hay guerra fuerte, pero mientras más la guerra arrecia, más tienes tú que arreciar buscando la presencia de Dios. Otro día, Male, Macua. Padre. Otro día me pasó algo. Y es que estando en el monte veo una niña pequeñita, morena. Oye esta experiencia. Y cuando yo veo a esta niña, la voy mirando desde su cara, desde aquí hacia arriba. Cuando la veo, que subo, veo que en su frente esa niña tiene un triángulo, Male, Macuma, y en el triángulo había un ojo, que ese ojo miraba para arriba y miraba para abajo. Cuando yo vi ese ojo, yo en el espíritu empecé a hablar muchas lenguas. Alabado sea Dios. Y se armó un pleito en el mundo de los espíritus. Hay muchas experiencias, varón, la cual yo te puedo compartir. Alabado sea Dios. Ahora, ¿tú sabes por qué tú tienes tantas experiencias? ¿Sabes por qué yo me di cuenta que tengo tantas experiencias? Es porque hay gente que son llamados a ser guerreros. Por eso tú te ves peleando con los demonios. Por eso tú ves los ángeles a tu alrededor peleando con los espíritus. Y son muchas, tengo mucha experiencia. Bueno, una experiencia que tuve fue en la casa de mi suegra. ¿Qué pasa? Que yo estoy durmiendo en un cuarto. Y en el cuarto que estoy durmiendo está la abuela de mi esposa. Y yo estoy durmiendo tranquilito ahí, pero yo, mientras estoy acostado, yo oro, clamo, reprendo ahí tranquilito en mi mente y reprendo y oro. Pero ¿qué pasa? Que yo entro en un sueño donde yo veo un espíritu de muerte que entra. Pero cuando el espíritu de muerte entra, él entra a la cabeza y me ve. Al él verme, entonces se devuelve hacia atrás. Entonces ahí empecé a salir como del sueño, pero escuché las lenguas que yo hablo, lo empecé a escuchar en el sueño. Y empecé a escuchar todas esas lenguas. O sea, se armó un pleito en el mundo de los espíritus. He tenido varios enfrentamientos con espíritus de muerte. He podido detectarla en persona y orar por ello. Gloria al nombre del Señor. Y Dios me ha entregado muchas victorias. Son muchas experiencias que he tenido. Pero mientras más experiencia tienes, más buscas a Dios. ¿Por qué? Porque eres una persona que tiene los ojos abiertos. Tu mente no es normal. A cada rato
tú puedes saltar y empezar a hablar en lengua y la gente puede confundirse de que tú eres un emocionado, sino que hay algo que se manifestó en el mundo espiritual y tú puedes detectarlo, puedes palparlo. He estado en lugares donde he sentido olores de cigarro, he sentido movimientos de espíritus y es difícil cuando tú tienes ese discernimiento tan abierto. Bueno, hay personas que nada más con yo hablar con ellos yo me doy cuenta de los espíritus que hay en ellos por el discernimiento y por la búsqueda de Dios. Tal vez en otra ocasión haré otro video con más experiencia. Hice un video anterior y ese video, no sé qué pasa, que me mandan de que derecho de autor, donde el video lo grabé yo, pero gloria a Dios, lo borré y voy a ver qué hago porque quiero volver a subirlo. Suscríbete al canal, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue orando. Porque aunque los espíritus, wow, tuve una experiencia también muy fuerte. Era un espíritu con muchos ojos. Un de Maile, Makuma. Ese demonio, Lequa, ese demonio tenía muchos ojos. Y peleábamos con espada, él y yo. Pero Dios me dio la victoria, gracias al Señor, sobre ese espíritu. Ese espíritu no quería que yo recibiera un don espiritual. Pero Dios me dio la victoria y lo recibí. Santo. Y me recuerdo cuando Dios me entregó el don de liberación. Cuando Dios me entregó este don, fue bajo un sueño. En el sueño veo una pareja de esposos que son cristianos. Pero ¿qué pasa? Que en el sueño yo voy y toco la barriga, toco el vientre de la sierva. Y cuando toco el vientre de la sierva, ella cayó raneándose como una culebra. Y me dice el esposo de ella en el sueño, don de liberación. Después de eso, mi hermano, me han dado partes. He visto la gloria de Dios, los demonios saliendo, he visto cómo el Padre ha libertado gente. El don de imposición de manos no lo tiene todo el mundo. Hay gente que pone la mano, acontecen cosas, pero el don de imposición de manos no todo el mundo lo tiene. Dios mismo me ha dicho, pon la mano. Me ha hablado a través de personas, pon la mano, porque eso es algo medio peligroso. Pero Dios, cuando me ha dicho que la ponga la mano, he visto cómo gente vomita en resguardo, he visto cómo gente cae pataleando, siendo libre. Alabado sea Cristo. Muchas experiencias espirituales. Pero lo que te da la fuerza, lo que te da la autoridad, lo que te da el poder es la búsqueda. Es la consagración a Dios, los ayunos, la oración, la santidad del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estas son parte de las experiencias que he tenido en 8 años que tengo como cristiano. Cristo viene, no te descuides.